Hablando de muchas cosas que se pierden cuando se rechaza al Señor. Y ese tema de la necesidad del hombre se resume en la falta de Dios en el hombre. Y la iglesia desconoce esta estadística e ignora estos temas, ignoran las realidades. No puedo esperar que el pastor haga todo por mí. Yo no puedo esperar que el líder haga todo por mí. La más activa con la que tú te puedas acercar a una persona a hablar de estos temas es con tu testimonio. Exacto. Dios sanó a mi esposa de un cáncer. ¿Sabes? Yo veía a Dios por encima de mi dificultad. Se debía a una irresponsabilidad mía. La crisis en la salud mental tiene una razón de ser y se llama el rechazo a Dios. Y ese es el tema que hoy quiero hablar con ustedes y quiero compartir con mi amigo Jorge. Por eso estamos aquí sentados, porque creemos que es un tema sumamente importante. Y esto es un tema, ¿verdad?, de un estudio. Lo sacamos de una noticia, se la compartí a Jorge. Le dije, Jorge, mira esta noticia, vamos a discutirla. Así que, bienvenidos a Hablando Sin Límites Podcast. Mi nombre es Randy Ortiz Flores. Estoy hoy con Jorge. Mi nombre es Jorge Gutiérrez, aquí en Sin Límites, Hablando Sin Límites. Amén. Así que vamos a hablar un poquito, Jorge. Te compartí esta noticia que me pareció muy interesante. Esta noticia dice: aseguran que la crisis de la salud mental en Estados Unidos se debe a una razón. Y dice así bien grande: han rechazado a Dios. ¿Y quién dice eso? Esto lo dice el doctor George Barna, cofundador y director de investigación del Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona. Este hombre afirma en esa investigación, en ese estudio, que la crisis de la salud mental en Estados Unidos se debe al rechazo a Dios. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué podemos hablar? Pues mira, Randy, el rechazo a Dios es una realidad. Cuando nosotros rechazamos a Dios, estamos rechazando muchos principios y valores donde se puede estructurar una sociedad saludable, unos principios, unos valores dentro de un hogar saludable. El rechazo a Dios, cuando rechazamos a Dios, estamos rechazando realmente una vida conforme, una vida que todos necesitamos. Eso es así. Principios, valores. Eso es así. Estamos hablando de muchas cosas que se pierden cuando se rechaza al Señor. Eso es así. Bien interesante porque mira, ese estudio indica que muchas personas que recurren a medicamentos y terapias en realidad están abordando el problema equivocado, debido a que la raíz del problema es netamente espiritual. Esto es lo que dice, ¿verdad?, la investigación de este señor George Barna en la Universidad Cristiana de Arizona, o de la investigación, ¿verdad? Y establece que abordan el problema de manera equivocada, usando medicamentos, yendo, ¿verdad?, recurriendo a los recursos, esperando un resultado, ¿verdad?, para el cual realmente no tienen la cura. Claro. No tienen el medicamento preciso que pueda abordar el tema espiritual, el tema de la necesidad del hombre. Y ese tema de la necesidad del hombre se resume en la falta de Dios en el hombre. Claro. Y eso lo vemos todos los días en nuestra sociedad. Hay un dicho que dice: zapatero a sus zapatos. Eso es así. Y yo creo que, obviamente, para alcanzar una vida espiritual, tenemos que conocer muchas cosas que la sociedad desconoce, que incluso da por locura a las personas que son creyentes. Y la realidad es que también no tan solo estamos hablando que la vida espiritual es solamente el cristianismo. Hay diferentes, ¿verdad?, religiones, y existe lo que es el bien y el mal. Es una realidad, es un tema un poco más alejado a lo que estamos hablando de ahora, pero en sí es una realidad. Claro. La espiritualidad, psiquiatra recetando pastillas porque desconocen la situación, claro, que es lo que está pasando, está fuera de su control. Sus estudios llegan a un límite, los diagnósticos ya no le dicen nada más. Claro. Pues por ende tienen que recurrir a hospitalizar a la persona o claro, recetarle. Y siendo responsable, debo decir lo siguiente: nosotros no estamos diciendo que usted no vaya a buscar la ayuda que usted entienda que necesita. Nosotros no estamos rechazando la medicina, no estamos rechazando que usted vaya a un doctor, no es eso. Es que ciertamente hay personas que tienen una necesidad particular, que no es una necesidad que se trata con medicamentos, que no es una necesidad que se trata yendo al doctor, es una necesidad que se atiende con la llenura del Espíritu Santo
y no con una Panadol para el dolor, no con unas pastillas, ¿verdad? Para asuntos más, ¿verdad? Un poquito más delicados. Claro. Se aborda única y estrictamente usted abriéndole el corazón al Señor y el Señor usted permitiendo que el Señor gobierne en su vida. Así que eso básicamente es lo que dice. Mira, hay algo bien, bien interesante, Jorge, que dice parte de la noticia, que de hecho la noticia la pueden conseguir en la página bibliatodo.com y ahí pueden ir al segmento de noticias y pueden ver, ¿verdad?, esta noticia que nosotros estamos discutiendo en este momento. Pero mira esta parte bien interesante, dice Barna, estoy citando a Barna. Barna Claro. dice, creo que lo que ocurre a menudo es que los terapeutas de todo el país, la mayoría de ellos no consideran realmente la espiritualidad y la fe como parte de la salud mental de una persona. Lo que hacen es recurrir a lo que saben, es decir, no podemos resolverlo, así que recetamos pastillas o sigamos hablando de ello o te enviaremos a un hospital, sea lo que sea, y muchas veces esa no es realmente la mejor solución. Mira, más adelante de la noticia quiero dar énfasis porque es importante. La gente, hay que hablar con estadísticas, hay que hablar con estudios, Eso es así. porque pues esto no es de la manga production como dicen por ahí. Eso es así. Un informe de American Worldview Inventory revela que la falta de fe se correlaciona con problemas de salud mental, especialmente entre la generación más joven, en particular un 56% de la generación Z enfrenta estos problemas donde solo 1% mantiene una cosmovisión bíblica. Asimismo, el 49% de los millennials de 20 a 30 años luchan con trastornos como la ansiedad y la depresión. Y solo el 2%, Randy, el 2% de ellos poseen una perspectiva bíblica. Wow. Le han dado la espalda a Dios. Sí, pero no tan solo esto. Hay una realidad y una responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia desconoce esta estadística e ignora estos temas. Ignoran las realidades. Mira, ahora mismo lo que es la generación Z, aquí se le identifica de esa manera, pero muchas veces se le identifica como la generación de cristal. Y tenemos que entender también que la generación de ahora, la generación Z, es una generación más informada, una generación más... Tiene más acceso a la información sí, rápido, de inmediato. es más difícil de educar. ¿Te has dado cuenta que antes los principios o los valores que fomentaban en las familias eran mucho más estrictos? La gente no se atrevía a tomar diferentes acciones o se preocupaban y decía, oye, si mi papá se entera de esto, de aquello. ¿Sabes? Estamos hablando de que la generación de ahora es mucho más complicada. Y no es que nacen nuevos problemas, pero sino que hay más suicidios, hay más problemas de trastorno, hay ansiedades, hay depresiones que no se pueden controlar. Entonces hay diferentes remedios, como ya sea las pastillas o el hospital, para tratar eso. Y pues la iglesia tiene que responsabilizarse por eso. Estoy tomando la palabra responsabilidad. Mira, este es uno de los episodios que vas a escuchar la palabra responsabilidad. Esa es mi palabra. Así que ese es mi eslogan. Eso te define. Eso es lo que me define. Exacto. Mira, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Esa parte que tú dices de cómo nos responsabilizamos. Yo creo que aparte de la iglesia ser responsable, ¿verdad? De este asunto de educar, ¿verdad? De educar a su comunidad de fe. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de nosotros tener a bien informarnos, educarnos. Tenemos nosotros que tener... Yo no puedo esperar que el pastor haga todo por mí. Yo no puedo esperar que el líder haga todo por mí. Claro. Yo no tengo que esperar a que la gente haga las cosas siempre por mí. Exacto. Yo tengo que tomar la iniciativa propia, ¿verdad? Y de saber tener esa proactividad de educarme. Ahora bien, mira esto. Aquí la noticia habla específicamente que, ¿verdad? Ese 49% que decía la estadística de los millennials están enfrentando diferentes problemas, ¿verdad? Con trastornos de ansiedad, depresión y estos asuntos, ¿verdad? Que lo vemos bien comúnmente por ahí. Y dice que solamente el 2% de ese, ¿verdad? De esa población posee una perspectiva bíblica. O sea, que estamos hablando que solamente un 2% conoce, solamente un 2% se ha introducido, se ha interesado por conocer qué dice la Biblia, cómo la Biblia me enseña, me educa, me guía. Te capacita. Te capacita y todas esas cosas, mano. Pero yo creo, mira,
aparte, como tú decías, de las responsabilidades de la iglesia, yo creo que también tiene que ver mucho con cómo nosotros aprendemos a manejar cada uno de nosotros nuestras situaciones, ¿verdad? Claro. No descartando esa participación activa de tu comunidad de fe, no descartando esa participación activa, ¿verdad? De tu líder o de tu pastor, pero sí, nosotros no podemos recaer en a quién realmente le corresponde esa responsabilidad, sino qué yo hago para poder atender esto. O sea, voy a decir algo Claro. que yo creo que puede ayudarnos un poquito. Y es lo siguiente. Tú tienes las herramientas para poder atender tu situación, pero a pesar de que sabes que tienes las herramientas, no recurres a ellas. Y Claro. voy a usar un ejemplo drástico, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto. Es como la persona que es obesa sabe que para esa persona mejorar su condición de salud o cualquier otra situación, pues tiene que mejorar su alimentación. Es como la persona que es alcohólica, que sabe que la solución para sus problemas es dejar, ¿verdad?, de consumir tanto alcohol. Exacto. Y todas estas cosas, ¿verdad?, que podemos seguir hablando. Pero nosotros como cristianos tenemos las herramientas en la mano, pero no mostramos el interés por esa herramienta. Y la herramienta es la palabra, Exacto. es la Biblia, es el consejo de la palabra. Pero sin embargo, no hacemos nada con como dice mi esposa, no es lo que, ¿cómo es? No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Exacto. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con lo que tú sabes? ¿Estás educado? ¿Has visto la palabra? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Perteneces a una comunidad de fe? ¿Qué haces? Sí, mira, yo creo que todos tenemos el acceso, como bien dice, a la información, pero la aplicación en nuestras vidas con esa información es lo que nos lleva, ¿verdad? O que nos puede caracterizar o distinguir como una persona de bien dentro de una sociedad o una comunidad de fe o lo que sea. Porque podemos ser, ¿verdad? Una persona de bien en el trabajo, una persona de bien en la comunidad de fe o ya sea en la casa. El acceso a la información y la responsabilidad que tenemos que tener como personas para tomar acción sobre eso. Hace poco te estaba hablando que había comprado un audiolibro de hábitos atómicos. De James Clear. Sí. Estoy Tremendo empezando, libro. no tengo mucha información como para traerte, pero Ese libro está espectacular. sí, algo de que, ¿por qué lo compré? Yo digo, mira, yo tengo muchos malos hábitos y yo tengo que empezar a cambiar. Claro. Pues entonces estoy recurriendo a una información para que me dé la herramienta y ponerla en práctica. Claro, aplicarlo. Entonces, así mismo pasa, o sea, se trata de hábitos, buenos y malos hábitos. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como personas de impartir la palabra, hay una demanda y carecemos de esa demanda de personas, perdón, de la demanda no, sino de esa ejecución de líderes de las iglesias o de personas que profesan, ¿verdad?, tener la fe en Cristo y poder ayudar a esas personas. Claro. Porque es que el psicólogo y el psiquiatra no llega a ese lugar. Claro. No llegan, hay unos vacíos, hay unas lagunas que es responsabilidad de nosotros. Y si nosotros no nos capacitamos y nos llenamos de valor y acción, una acción activa, una fe activa, nosotros no podemos, o sea, este tipo de cosas va a suceder. Mira, y bien importante, estás diciendo algo, nos acercamos con activamente, ¿verdad? Pero mira, yo creo que algo que habla por sí solo son los testimonios. Claro. Nosotros podemos hablar, tú y yo y hermanos de nuestra comunidad de fe, Exacto, a la cual pertenecemos. Nosotros podemos hablar de experiencias que hemos tenido, situaciones que hemos tenido particulares donde hemos enfrentado circunstancias difíciles, problemas, diferentes cosas en nuestra vida diaria, personal, matrimonial, profesional, espiritual, eclesiástica, la que queramos hablar. Pero yo creo que la acción más activa con la que tú te puedas acercar a una persona a hablar de estos temas es con tu testimonio. exacto. El testimonio, cuando tú hablas, cuando tú compartes con una persona tu experiencia, yo siempre lo he dicho, está bueno hablar de lo que dice la Biblia. O sea, no es que está bueno, es que es lo que tenemos que hablar. Exacto. Hay que hablar lo que dice la Biblia. Pero ¿qué tal cuando tú lo hablas con una perspectiva propia? O sea, y cuando hablo de perspectiva propia, no es que hay que manipular el texto, no es que lo voy a cambiar, no es que lo voy a acomodar, no es que lo voy a hacer más bonito. Es que, mano, yo te estoy hablando de X experiencia en mi vida, yo te estoy hablando que Dios suple mi necesidad, porque en un momento a mí me faltó comida en mi alacena. Claro. Yo te estoy hablando de que Dios sana,
Porque en un momento Dios sanó a mi esposa de un cáncer. ¿Sabes? Hablar con esa autoridad que te da el testimonio es extraordinario. Claro. Está bonito el que habla por convicción, porque es lo que es, o por conocimiento, pero hablar con una convicción de que tú lo experimentaste, eso está a otro nivel. Así que, ¿cómo podemos nosotros entonces, como iglesia, conocer, decir, como dice este hombre, ¿verdad? George Barna, que la crisis de la salud mental en los Estados Unidos se debe al rechazo a Dios. En nuestro país lo vemos. Aquí en Puerto Rico, nosotros constantemente, ¿verdad? Yo abro el Facebook y lo primero que veo por la mañana, asesinato por aquí, violación por allá, feminicidio en otro lado, y todas estas noticias tan críticas que obviamente también esto se debe a que ahora los medios tienen un alcance tan masivo, ¿sabes? Hay tantos medios de comunicación que las noticias se difunden demasiado rápido, y todas las noticias. Pero, mano, yo pienso que este doctor, ahora hablándote desde mi perspectiva cristiana, ¿verdad? Como hombre cristiano, joven cristiano, él tiene toda la razón. ¿Sabe? La mayor crisis, la cantidad de problemas, la cantidad de situaciones que experimentamos en nuestro día a día, yo puedo dar fe que se debe a lo que este hombre dice, al rechazo que el mundo le ha dado a Dios. Bien dijiste algo sobre el testimonio. La palabra dice que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Por eso Jesucristo, cuando iba caminando de diferentes regiones con sus discípulos, ocurrían milagros y podía satisfacer las necesidades de las personas. Cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros podemos tener un milagro de vida, o podemos poder observar un milagro, ya sea en un familiar o en alguna persona cercana, nosotros podemos proyectar ese milagro de vida en nosotros a las personas. Obviamente, una persona que se puede identificar con alguna necesidad, algún problema, todos hemos tenido depresiones, todos tenemos necesidad, todos tenemos, y más, mira, nosotros en esta sociedad, una clase media baja, por decirlo así, clase donde, ¿verdad?, nosotros estamos hoy en día, los problemas son comunes. Correcto. Y cuando nosotros venimos a Cristo y podemos ser bendecido por el Señor, cuando nosotros testificamos, personas se pueden identificar. Claro. Ahora, ese testimonio es importante que vaya acompañado de la palabra y que pueda glorificar al Cristo de la gloria, que es el que nos ha bendecido y es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros ponemos la fe en el Señor, las personas que, ¿verdad?, están escuchando este podcast y tienen algún problema, tienen alguna situación psicológica, mental, como le quieran llamar, les invitamos a que puedan venir a escuchar la palabra, a escuchar testimonios, qué es lo que nosotros hemos experimentado y podemos sentir para nosotros decir lo que creemos y tener esa convicción y llegar hasta morir por lo que creemos, por la fe en Cristo, por lo que ha hecho en nuestra vida. Hemos visto cómo Cristo nos ha bendecido en matrimonio, Randy, cómo ha bendecido nuestra familia, cómo nuestras finanzas por consecuencia del mal manejo nos han levantado las finanzas. Cristo nunca nos ha dejado. Eso es así. Entonces, ¿cuántas veces las compras? Nunca había tenido esa experiencia. Tú lo sabes. Sí. De tener necesidades y que lleguen con una compra a tu casa. Ese es el Cristo. Sí, eso es extraordinario. Mira, yo creo que la realidad es que nosotros vamos en el día a día caminando. ¿Y cuánta gente nos podemos encontrar con problemas? Abordando el tema de la noticia directamente. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. Yo no estoy, vuelvo y repito, no estoy rechazando el que la persona vaya a buscar soluciones como naturalmente uno las buscaría. No, y eso es lo responsable. Eso es lo responsable. Eso es lo que tiene que hacer. Pero el buscar esa ayuda no reemplaza que realmente en gran parte o en gran manera los problemas de la humanidad es simple y llanamente es que le han dado la espalda a Dios. Exacto. El pueblo de Israel siempre que Dios lo sacaba, ¿verdad?, de una crisis, de un problema, de una situación, para hablarlo en palabras simples,
luego que ya estaban caminando bien, Exacto. sin la dificultad que estaba persiguiéndolos, pues automáticamente se volteaban y le daban la espalda a Dios. Sí. Y caían constantemente ¿verdad? En ese ciclo vicioso. Y es algo muy triste porque ¿cómo nosotros como iglesia podemos abordar realmente ese tema? Yo creo que hay dos factores, ¿verdad? Y lo voy a decir por experiencia propia. Creo que una parte es el esfuerzo que hace la iglesia por evangelizar y llegar a las comunidades de fe, y llegar, perdón, a las comunidades Claro. como iglesia para presentar al Cristo de la salvación. No para la iglesia, ¿verdad? Los recursos presentarse como la alternativa, porque a quien hay que glorificar y el mensaje que hay que llevar es el mensaje de Cristo. Exacto. Eso es una de las partes, eso es una de las partes. Ujú. Pero la otra parte es el interés que muestra la gente. Exacto. ¿Sabe? Usted puede ir, usted puede tocar puertas, usted puede evangelizar, usted puede, como iglesia, llevar un flyer, usted puede acercarse a la comunidad, lo que sea, pero si la gente no muestra interés, es como la palabra dice que al final, ¿verdad? El corazón de muchos se enfriará. Claro. El amor de muchos, perdón, se En los enfriará postreros tiempos. en los postreros tiempos. Y nosotros tenemos que tener conscientes como iglesia que indistintamente esas cosas que estén pasando, nosotros debemos continuar. Exacto. Nosotros debemos continuar llevando el mensaje, nosotros debemos continuar haciendo nuestro trabajo de evangelizar, haciendo el trabajo de llevar el mensaje de que Cristo sana, salva, restaura y liberta. Y eso no puede cesar en ningún momento. Porque ante estas noticias alarmantes de que tanto por ciento en nuestra generación es el que se está viendo afectado con problemas mentales, problemas de ansiedad, de esas crisis tan difíciles de atender, ¿verdad? En algunos de los casos, pues nosotros como iglesia tenemos que presentarnos como la alternativa. O sea, como que nosotros tenemos de nuestro lado a quien realmente puede sanar tu condición, puede atender tu necesidad. Y se llama Cristo. Randy, en base a tus experiencias, ¿has tenido experiencia? ¿En qué año era que trabajábamos en la tienda juntos? En el 2010 después de María, 17. Después de María. Sí. Un compañero de nosotros también estaba pasando una situación con su matrimonio y este tipo de cosas. Recuerda, no quiero mencionar el nombre. Sí. Pero tú también estabas pasando una situación Oh, sí. bien difícil. Fue uno de los peores años de tu vida. Sí. Problemas con el carro, problemas Pero económicos. eso fue antes, esa crisis fue antes de que tú llegaras a trabajar conmigo. Sí, Yo estaba ahí. Sí, pero, exacto. Y Pero cuando tú llegaste, seguía la situación. seguía la situación. Exacto. Tú violaste 4 veces el motor del carro. Tres. Mira, yo no quería prestar el carro a Randy porque eso, yo digo, o sea, no se lo prestaba, punto. Pero yo llegué a ver cómo tu vida espiritual aumentaba, tu relación con el Señor, porque tú tenías una necesidad existencial. Claro. Que no podías controlar con tus manos, que tu esposa no podía controlar y que tus hijas, aunque lo percibían y lo podían ver, no pueden hacer nada. Totalmente. ¿Qué pasa? Pero aún así yo recuerdo que entre los pasillos tú le dabas palabra de vida y el consejo necesario que esa persona necesitaba. Amén. No tan solo necesitabas, sino tú también aportabas a la necesidad de otros. Y ese es el evangelio. Amén. Pablo, encarcelado, habiendo recibido latigazos, toda la persecución y todo el problema, el amor que nace en el corazón del hombre por medio de Dios sobrepasa mucho entendimiento, como la paz de Dios también. Ahora, en ese momento, muy posiblemente uno no se diagnostica, pero uno sabe que el cuerpo percibe y la mente una depresión, unas deficiencias, unas realidades que uno tiene que afrontar y que pasan días, que los días se vuelven de 48, sí, para 48 horas al día. ¿Cómo tú trabajabas y cómo tú puedes darle un consejo a una persona que está en depresión cuando no hemos profundizado mucho en esa necesidad que tú tuviste, pero cómo tú puedes aconsejar a una persona? Mira, yo te voy a decir algo, tú dijiste algo clave. Y ese algo clave es que en ese momento yo estaba tan
tan apasionado por lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que yo veía a Dios por encima de mi dificultad. Okay. Yo veía a Dios por encima de mi problema. Y eso producía en mí un gozo, y eso producía en mí Una paz. una La seguridad. Paz que sobrepasa el La paz que entendimiento sobrepasa del el hombre. entendimiento natural, correcto. Exacto. Y producía en mí una seguridad tan increíble que yo digo que no me permitía yo sacar tiempo para yo lamentarme de mi problema, mi circunstancia, situación. Exacto. Yo te puedo decir, mano, que más allá de dar un consejo, que el consejo que yo daría es rinde tu vida a Cristo, ¿sabes? No hay Claro. más break. Rinde tu vida a Cristo. Yo creo que puedo compartir lo que fue mi experiencia en esa parte. Jorge, tú sabes que yo, dentro de esos años de crisis, ¿verdad? Claro. Yo pude vivir tantas necesidades, Ujú. y no yo, ¿sabes? Yo y mis hijas y mi esposa Tu y, familia. y mi familia estuvimos viviendo unas necesidades bien brutales, ¿verdad? Ujú. Que yo no esperaba vivirlas. Sin embargo, era el tiempo cuando más apasionado yo estaba ¿verdad? Por la iglesia, por la palabra. Era cuando más yo no ponía, o sea, yo no faltaba un Ujú. culto, no faltaba un estudio, no faltaba un tiempo de oración, no Claro. faltaba un retiro, porque yo podía ver dentro de mis circunstancias y mi crisis, yo podía ver cómo Dios seguía obrando y seguía bendiciéndome. Y a lo Ujú. mejor yo puedo decirle a las personas que estaban en ese entorno de aquel entonces que Dios me estaba bendiciendo, Ujú. pero las personas de allá para acá podían ver que yo estaba teniendo más problemas o Exacto. más dificultades, pero me sentía más bendecido. Entonces, yo aprendí a ver las cosas desde este punto de vista. Yo podía decir, ok, fulano se me acercó contándome, ¿verdad? Se abrió conmigo y me está contando un problema. Mano, esta persona tiene una necesidad más grande que la mía. Ujú. Esta persona tiene una dificultad más grande que la mía. Claro. Dios me está bendiciendo. Y siempre en mi mente estuvo, déjame enfocarme en las cosas de Dios, porque Dios va a trabajar en las mías. Ujú. O sea, yo no buscaba invertir mi tiempo en ocuparme de resolver mi problema. Exacto. Y no es que sea un irresponsable, es que tenía Es que estabas atendiendo tu problema. tanta... Lo que pasa es que estabas atendiendo tu vida espiritual porque Exacto. la clave o sea, la clave que yo sé y que tú Ujú. sabes y que la experimentaste es cuando nosotros experimentamos una dependencia total y absoluta Total. en Ujú, Dios. ujú, Tú llevabas años ya en la iglesia, ujú, conoces las promesas, ujú. conoces, sabes cuál es la voluntad de Dios y tú te acercaste a Dios, Claro, solicitaste esa ayuda claro. porque la conoce. Tú dices, ok, cuando yo voy a orar, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Y tú sabes qué pasó también ahí, que una de las cosas que me ayudó a yo mantener esa calma o esa tranquilidad Ujú. es que yo pude comprender que la situación que yo estaba viviendo personal y con mi familia se debía a una irresponsabilidad mía. Sí, Entonces, sí. eso me ayudó en gran manera a yo decir, ok, estas son las consecuencias de mi desobediencia. Estas son las consecuencias de yo haber rechazado a Dios, de yo Ok, haber dado la espalda a Dios, de yo exacto. haber ignorado su llamado. Entonces, Ujú. en verdad, no es que Dios es malo, es que simplemente pues son Te da tu consecuencias. lugar. Entonces Claro, te no, da tu no, no. lugar y tú tomas decisiones y tienes que bregar con las consecuencias de tus Exacto. decisiones. Yo tomé mis decisiones, habían consecuencias, las consecuencias las tuve que vivir, las tuve que pagar, las tuve que, Exacto. ¿verdad? Pasar Ujú. y poder comprender que dentro de todo Dios iba a trabajar en un proceso en mi vida, en mi Ujú. familia, de restauración y todas esas cosas, pues me ayudó. Así que, mano, en resumen de mi, ¿verdad? De la parte que entramos ahora, yo puedo decir que el, el, el punto, la clave, Ujú. está en que nosotros descansemos en las promesas de Dios. Exacto. Descansemos proactivamente. O sea, yo Ujú. no voy a ser un negligente en mi día a día esperando que Dios me dé bendiciones y yo Claro. comportándome por ahí a diestra y siniestra. Exacto. Hay una responsabilidad, que es lo que tú Ujú. dijiste, que ahorita íbamos a escuchar mucho. Hay una responsabilidad
que nos toca a nosotros poner en práctica aquello que hemos aprendido en el libro de la vida, en el libro, ¿verdad? En el manual de la vida, perdón, que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Exacto. Así que eso es imperante. Mira, Randy, tú sabes que yo pude experimentar lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento. Yo pude conocer la ansiedad, la sed de venganza. Eso es un testimonio que tú conoces. Ujú. Son varios testimonios, varios escenarios diferentes que más adelante en los próximos episodios van a estar viendo. Yo puedo dar fe de que Cristo cambió mi vida Amén. y que la cambió para bien y que la sigue transformando. Yo soy una persona que todos los días, mientras escudriño la Escritura, voy madurando. Y a medida que se van enfrentando los problemas, voy aplicando lo que conozco de la Escritura y mi fe o sea, se cumple la palabra en la fe. Cuando Amén. dice que el hombre, la paz que da Dios sobrepasa el entendimiento del hombre porque no es como todo, como el mundo la da. Exacto. Tú puedes tener la esperanza para que el banco resuelva con un préstamo tu problema financiero, o puedes tener la esperanza en un familiar en que te ayude con algo que necesita, pero en Cristo tenemos la esperanza de que nosotros vamos a tener paz. El hombre busca la paz y donde está en paz se siente bien. Claro. Y en medio de la crisis, ¿cómo es posible que en medio de una tormenta, en medio de un problema o una situación, tú puedas sentir paz? Y eso es lo que queremos, ese es el fin de este podcast, familia. Ujú. Que ustedes puedan entender y reconocer que Cristo tiene la solución. No estamos diciéndole que no vayan al psiquiatra, que no vayan al psicólogo. Estamos diciéndole que busquen de Cristo. Que a lo Ajá. mejor el problema que usted tiene, que es muy posible que sea espiritual. La falta de Dios en su corazón. En las iglesias tienen las herramientas, conocemos del tema, tenemos la capacidad y lo más importante, que el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder ayudar a las personas, aún sin tener los conocimientos o la herramientas para hacer diagnóstico o trabajar Mira, con las personas. mira, Jorge, quiero ir terminando con esto. Amén. Cuando no hay nadie que Mm, conozca mejor algo mm, que aquello que quien lo diseñó. exacto. O sea, no hay mejor persona que conozca tu guagua Mm, que el ingeniero que la que diseñó. la diseñó. Mm, Y no hay quien le dé mayor valor a esa guagua que la persona que la fabricó. claro. Porque sabe lo que le costó fabricarla. Sabe lo Ujú, que le costó hacerla. Sabe lo que le costó verla materializada. Ese ujú, diseño es lo exacto. materializado. Y cuando tú tienes algún problema con tu guagua, tú vas, ¿verdad? Al Al especialista, especialista, a la a garantía, la gente capacitada para bregar con para eso. bregar con con el diseño, con su diseño. Pues entonces nosotros fuimos diseñados por un Dios poderoso y soberano. Ujú, Un Dios que nos conoce parte por parte, pelo a pelo de nuestro cuerpo, conoce todo. Pues entonces, ¿por qué nosotros insistimos como seres humanos, como humanidad, en recurrir y en ir a una fuente ujú, incorrecta? A alguien que no me conoce, exacto. a alguien que no me diseñó, a alguien que no me creó. Y Ujú, verdad, siendo responsable, claro. estamos hablando de que es muy probable Ujú, que la mayoría de las personas tengan problemas, que están recurriendo a buscar recursos necesarios dentro de nuestra humanidad, pero se les olvida ir a la fuente, que es Cristo. ujú, Por medio de Cristo nosotros llegamos al Padre, a Dios. Así que, claro. como tú estabas diciéndole a la familia, a la gente que nos está viendo, eh, hay una solución, hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Así que, Jorge, quiero terminar esto. Salmo 103 dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que ya Dios sabe, Dios Yo tiene el creo camino. que no hay nada mejor que cerrar con la palabra de Dios. Eso es así. Eso es así. Amén. Así que familia, gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Hablando Sin Límites, el podcast. Los invitamos a que continúen en nuestras redes sociales, que compartan el contenido, que le den like, que si saben que alguien, familiar, Ujú, amigo, hermano,
conocido, vecino, está pasando por alguna situación de crisis emocional, pueda usted compartirle que la solución a su problema se llama Cristo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El momento que nos estén viendo, nos vemos en el próximo. Gracias, familia.